Bien, ¿me escucha Jesús? Sí, profe, sí se escucha perfecto. Una consulta para evitar el eco, ¿cómo se hace en el celular? Porque no he trabajado con el celular, ¿sabes? Por ejemplo, ahorita está hablando, profe, y no se escucha nada. Se escucha como si estuviera ahí directo de su CPU. Ya, pero acá escucho Ah, el eco. Usted ya. ajá. Debería de de bajar alguno de los volúmenes, profe. Me imagino del dispositivo que no está usando el parlante. A ver, ahora sí, También, sí se escucha normal, está limpio, profe. ya, entonces vamos a comenzar. Bien, jóvenes, muy buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la clase de hoy. Como siempre, espero pues que todos se encuentren bien y por sus casas también todo esté tranquilo, ¿no? Eh, como pueden pues entender, he tenido un problema con el audio de mi PC para las clases con el micrófono y estoy pues hablando por el celular. Espero pues que nadie me llame o nadie me interrumpa en este proceso, ¿no? Bien, vamos a desarrollar, muchachos, la clase número 17, que corresponde a la primera parte del estado gaseoso 1. Eh, y con este tema, en teoría, muchachos, estamos empezando, pues, para ustedes ya, ¿no? Asilo selección 2, el tercer bimestre, ¿no? Porque ya cumplimos las cuatro domiciliarias que corresponden a la segunda parte de segundo bimestre, ¿no? Entonces, la tarea que se va a desarrollar en esta semana está, pues, en el intranet, en la parte del tercer bimestre, porque ya no hay espacio, pues, en los registros, ¿no? Se entiende que es así. En cambio, sus compañeros de las otras aulas, ellos recién culminan el segundo bimestre la próxima semana, ¿no? E inician, pues, el tercer. Bien, vamos a hablar entonces, muchachos, en esta clase del estado gaseoso, de los gases, ¿no? Y vamos a empezar por ello, ¿no? O sea, ¿qué gases conocen ustedes? ¿Qué sustancia gaseosa conocen? Lo más común es hablar pues del aire, ¿no? Pero en el aire hay que saber, jóvenes, que hay varios gases al mismo tiempo, ¿no? Está el gas más importante quizá para nosotros, que es el oxígeno, que utilizamos en la respiración, pero también sabemos que el aire tiene pues nitrógeno, y en mayor cantidad inclusive que el oxígeno, ¿no? Y también pues se tiene el argón, ¿no? Los tres gases más importantes que conforman pues el aire. Desde luego hay otros más que ya son pues como agentes contaminantes, ¿no? El dióxido de carbono que eliminamos nosotros en la respiración o se elimina cuando se quema cualquier combustible. Está también gases que provienen de la industria, ¿no? Como los que producen la lluvia ácida. Hay gases que se producen de la descomposición de la materia orgánica, como el metano, el sulfuro de hidrógeno, que son gases pestilentes, ¿no? Y otras más. Incluidos, jóvenes, los vapores, ¿ah? Los vapores también se van a tratar en el estado gaseoso, aunque el vapor no es un gas pues propiamente dicho, ¿no? El vapor es un líquido o un sólido que por calentamiento ha llegado al estado gaseoso. Sin embargo, tiene pues las mismas propiedades generales de los gases que vamos a tratar. Bien, entonces vamos a empezar definiendo qué cosa es el estado gaseoso. El estado gaseoso es el estado de agregación de la materia más energético a condiciones ordinarias, que son las condiciones de nuestro planeta. Sabemos, jóvenes, que se han detectado hasta 5 estados de la materia, pero de los cuales 3 existen a las condiciones de nuestro planeta, ¿no? El estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Los otros 2 estados son estados extremos, que solamente existen en laboratorios o en ciertos lugares del universo, dadas las condiciones. Por ejemplo, el cuarto estado de la materia, que es el estado plasmático, solamente existe pues a altas temperaturas, muy altas, ¿no? Como en el interior de las estrellas, o en los laboratorios pues sometiendo gases a temperaturas muy altas, ¿no? También se puede obtener de forma artificial, haciendo estallar una bomba atómica, ¿no? Porque la temperatura se logra elevar tanto que la materia pasa al cuarto estado.
El quinto estado de la materia es el estado extremo de baja temperatura, se conoce como el estado Bose-Einstein, porque fue predicho por estos dos personajes. Y es el estado súper frío, ¿no? Se conoce como el estado del súper sólido, Bien, pero esos estados adicionales no lo vamos a ver, pues nosotros vamos a ver a los estados de agregación que podemos pues, manejar, ¿no? En este caso el estado sólido, líquido y gaseoso, y en esta clase vamos a tratar pues el estado gaseoso. Para nosotros, bajo estas condiciones, el estado gaseoso representa pues el estado de mayor energía. Y está conformado por todos los gases que conocemos y también por los vapores. Hay que saber, muchachos, que los gases en general están formados por moléculas que se encuentran separadas grandes distancias entre sí y se mueven a altas velocidades. Y lo hacen siempre de forma desordenada. Por eso, para medir ese desorden, en física hay una propiedad que se llama la entropía. Se dice que en el estado gaseoso la entropía o desorden molecular es máximo. ¿Y por qué hay tanto desorden, jóvenes, en los gases? Porque vamos a ver que entre los gases van a predominar las fuerzas de repulsión. Las moléculas se van a repeler más que atraer y no va a haber pues un orden característico. Incluso la palabra gas deriva pues de una lengua antigua que significa caos, ¿no? El sistema gaseoso es un sistema caótico, como se conoce. Bien, vamos a hablar en primer lugar, jóvenes, ya conociendo qué cosa es el estado gaseoso, de los gases que vamos a tratar en esta clase. Vamos a hablar en primer lugar de los gases elementales. Los gases elementales son los gases pues, que podemos observar en tabla periódica, ¿no? Los elementos químicos. Lo podemos reconocer directamente por observación de la tabla periódica porque prácticamente la mayoría es incoloro, ¿no? O sea, no se puede ver directamente, salvo el ozono, que es azul, es una variedad de oxígeno, y el cloro, que es un gas pues, de color amarillo verdoso, pero la mayoría, jóvenes, de gases son invisibles. No podemos detectar directamente, salvo con ciertos instrumentos o por nuestros sentidos, ¿no? Por el sonido se detectan los gases, ¿no? Porque no hay sonido si no hay pues gas, ¿no? O por el viento lo podemos notar, ¿no? O incluso por el olor, si es que el gas pues tiene un olor característico. Bien, aquí fíjense en esta tabla periódica. Esta tabla hemos mencionado que está diseñada los colores de letras de los símbolos de acuerdo al estado físico. Pueden ver en esta partecita central dice que lo que está de azul son gases, lo que está de, en este caso, negro es sólido, líquido es rojo y transparente es sintético o artificial, que no existe en la naturaleza. Entonces buscamos todos los que están en letra azul y vamos a encontrar uno en el extremo izquierdo, que es el H, hidrógeno. Es uno de los gases que se conocen elementales. El resto está, jóvenes, a la derecha. Ahí podemos ver el nitrógeno, que es gas, el oxígeno, que es gas, el flúor y el cloro, que son gases. Y todos los gases nobles, desde luego, ¿no? O sea, podemos contar cuántos elementos gaseosos elementales. Hidrógeno 1, nitrógeno 2, oxígeno 3, flúor 4, cloro 5, más los 6 gases nobles que se conocen que existen en la naturaleza son pues 11 elementos gaseosos. Ahora, pero en la tabla periódica, jóvenes, solamente vemos el símbolo, ¿no? Para los problemas hay que saber representarlos. Y para representarlos hay que escribir sus moléculas. Y eso pues es distinto a los símbolos, ¿no? Bien, los gases se van a representar así. Cuando hablamos de hidrógeno, oxígeno, cloro, flúor y nitrógeno, todos se representan de la forma diatómica. H2O2, cloro 2, flúor 2, nitrógeno 2. Por si acaso. Hay problemas que vamos a desarrollar donde no se indican eso y nosotros debemos conocerlo. Si me dicen gas nitrógeno es N2, gas oxígeno es O2, gas flúor es flúor 2. Son moléculas diatómicas. Salvo el oxígeno que tiene una variedad adicional más que es el O3, el ozono. Pero el oxígeno ordinario, como todos los gases elementales, tiene la forma diatómica. El ozono es triatómico, ¿no? Mientras que los gases nobles, ellos sí se representan solo con sus símbolos. Helio, neón, argón, critón, xenón, radón, porque son moléculas monoatómicas. Ellos sí no forman agrupaciones de dos átomos, como pasa con estos de acá, sino de un solo átomo. ¿Por qué? Porque los gases nobles no tienen necesidad de enlazarse, ya son estables, ¿no?
Ellos cumplieron el octeto, no tienen necesidad de enlazarse como sí pasa con estos elementos, por eso la forma H2, O2, cloro 2, fluoro 2, nitrógeno 2. Los gases nobles, no. Por eso en los ejercicios, cuando hablemos de gases nobles, los vamos a representar con su símbolo tal como está. Solamente ellos hay que cambiar. Una cosa es oxígeno y otra cosa es gas oxígeno. El oxígeno se representa con símbolo O, pero el gas se representa con O2, por si acaso. Además, jóvenes, de estos 11 gases elementales, existen gases también en forma de compuestos químicos, tanto orgánicos como inorgánicos. Aquí vamos a mencionar algunos ejemplos. Por decir, tenemos acá el amoníaco, que es un gas inorgánico, NH3, es su fórmula. Dióxido de carbono, que ya lo había mencionado, CO2, también es un gas inorgánico. El metano, CH4, y el propano, que es el gas de cocina, tienen estas fórmulas y son gases orgánicos, ¿no? Que provienen del petróleo principalmente o la descomposición de la materia pues, orgánica. Entonces hay gases ya sea de forma elemental o de forma de compuesto. Todos ellos, jóvenes, incluidos los vapores, van a cumplir una serie de propiedades que es importante recordar. Y las propiedades son las siguientes. Pero antes habíamos mencionado, muchachos, que prácticamente la totalidad de los gases son incoloros, no lo podemos ver, ¿no? Por ejemplo, ustedes sabemos que estamos rodeados por aire, pero no podemos ver a ninguno de los componentes. El aire pues es transparente, ¿no? Ustedes se fijan pues en la atmósfera y no pueden decir, miren, miren, por ahí está el oxígeno, ¿no? O abajo está el nitrógeno, no se pueden distinguir porque son incoloros, salvo algunos que sí tienen color y aquí vamos a mencionar. La mayoría de los gases se encuentran formando mezclas gaseosas, jóvenes, no vamos a encontrarlo de forma pura, pero se puede purificar para su uso industrial y en los laboratorios de investigación. Se pueden purificar por diversas técnicas físicas como la destilación, por ejemplo. El aire contiene oxígeno y nitrógeno que se pueden separar y llenar en balones para destinarlo pues a ciertos usos, ¿no? Por ejemplo, el oxígeno se destina para la industria como comburente o a los hospitales para tratar enfermedades respiratorias, ¿no? El nitrógeno se destila para obtener pues el gas de buceo, que utilizan los buzos que se sumergen, o también para producir reacciones químicas más complejas como la generación de amoníaco, o como conservante, ¿no? Porque el nitrógeno líquido se encuentra pues a temperaturas muy bajas y se puede almacenar pues objetos que duran muchos años, ¿no? Aquí algunos ejemplos. El oxígeno, que ahora pues se está utilizando mucho en esta pandemia, es un gas incoloro. El cloro, fíjense aquí, es el único gas elemental que tiene color, ¿no? Es amarillo verdoso. Y esto es muy importante, jóvenes, porque hay muchos que piensan que el cloro es líquido, y no es así, el cloro es un gas. Cuando se le almacena, ¿no? A grandes presiones se convierte en líquido, y de esa forma líquida llega a Sedapal para la potabilización del agua, pero el cloro es un gas en realidad. Hay otros gases de compuestos como miren el NO2, dióxido de nitrógeno, o N2, oxígeno 4, que es el tetraóxido de nitrógeno, que también tienen color, pero la mayoría pues no lo tiene. Estos gases, jóvenes, de acá son los responsables de oscurecer el aire de las ciudades. Las ciudades que son densamente pobladas son oscuras, ¿no? En cuanto pues a su aire. Y ese oscurecimiento se llama el smog. Y se debe pues a la contaminación por estos gases. Propiedades generales de los gases. Todos los gases, jóvenes, tengan o no tengan color, incluidos los vapores, van a cumplir una serie de requisitos para llamarse gases. Y estas son las siguientes. Las propiedades físicas, porque aquí vamos a ver la parte física principalmente de los gases, son de origen microscópico, pues depende de las interacciones moleculares. Quiere decir, jóvenes, que propiedades, por ejemplo, como la temperatura alta de un gas, la presión que ejerce, ¿no? O el movimiento, ¿no? que generan los gases, tiene que ver con las interacciones moleculares. Cómo se están moviendo las moléculas, cómo están colisionando las moléculas, a qué velocidades se están desplazando. Pero como nosotros no vemos las moléculas, estas propiedades se registran con instrumentos de forma macroscópica, se llama, con instrumentos de mano. Por ejemplo, si yo quiero saber
cuál es la temperatura de un gas, tendría que ver hasta qué grado se están moviendo las moléculas, ¿no? Pero como no se ve, mejor utilizo un termómetro. Igual, si quiero saber pues la presión de un gas que está almacenado en un envase, la presión depende de los choques que hay internamente de las moléculas del gas, pero eso tampoco se ve, pero se puede registrar con un aparato llamado manómetro, que es un aparato en forma de reloj, que pueden ver acá, por ejemplo, en este balón de oxígeno, hay un aparato en forma de reloj que cuenta los choques moleculares, mide la presión del gas. Ese reloj siempre tiene una parte roja, indica peligro, porque a medida que aumenta la presión, el recipiente puede estallar. Son muy peligrosos, pues, los sistemas gaseosos almacenados en recipientes cerrados. Algunas de las propiedades de los gases lo podemos detectar con nuestros sentidos, ¿no? Propiedades organoléctricas. Por ejemplo, el viento lo notamos, pues, nosotros por el movimiento, ¿no? O algunos gases, como hemos mencionado, que tienen olores, lo podemos detectar, ¿no? Cuando la carne se pudre, por ejemplo, o el pescado, huele feo, ¿por qué? Porque emite gases, como las aminas. La putrescina, por ejemplo, es una amina que emite, pues, ese olor nauseabundo, ¿no? O la misma basura que tiene restos de compuestos orgánicos, genera metano o sulfuro de hidrógeno, que se llama gas pestilente, huele como al huevo podrido, ¿no? Se detecta la presencia de los gases. Ahora, pero no todos los gases huelen feo, ¿no? Por ejemplo, hay perfumes que tienen sustancias que son aceites esenciales que fácilmente se vaporizan y tienen un olor agradable, ¿no? Cuando uno se echa pues un perfume, este perfume como tiene alcohol, se vaporiza con facilidad, el alcohol se mueve y yo lo puedo detectar por el olor, a grandes distancias, ¿eh? A grandes distancias. Bien, entonces la propiedad de los gases depende de sus moléculas, pero se miden pues con instrumentos de mano, o sea, instrumentos macroscópicos o con los sentidos. Las propiedades generales son las siguientes. En todos los gases y los vapores, sus moléculas jóvenes están constantemente separadas porque predominan las fuerzas de repulsión. Las moléculas se repelen en vez de atraerse. También hay atracción jóvenes, pero es muy pequeña, ¿no? La repulsión es la que predomina. Por eso las moléculas del gas se separan grandemente. Ustedes tienen un gas, por ejemplo, en un recipiente, destapan el recipiente y el gas no se va a quedar dentro, no va a salir y se va a distribuir en todo el espacio disponible a su alrededor, porque las moléculas van a tender a separarse, a repelerse. La atracción es pequeña, la repulsión pues es enorme. Otra propiedad, su forma y su volumen son variables. La forma del gas se adapta al recipiente que lo contiene y el volumen también. Y todos los gases jóvenes cuando se colocan en los recipientes lo llenan completamente. ¿Eh? No es como los líquidos o sólidos que yo puedo colocarlo en el interior de un recipiente, pero quedan fijos en un espacio. En cambio los gases no, llenan todo el espacio. O sea, si coloco, por ejemplo, un gramito de un gas en un recipiente de 20 litros, ese gramito lo va a llenar completamente. Lo va a llenar. No vayan a pensar, jóvenes, que si yo agrego un gas en un recipiente, ese gas va a quedar como una nubecita, ¿no? Flotando un cosito. No, va a llenar todo el espacio. Y aquí ocurre hechos curiosos, jóvenes. ¿Ah? Por ejemplo, si ustedes tienen una botella de 1 litro con gaseosa o una bebida cualesquiera, y conforme van utilizando volumen, se acaba, ¿verdad? En cambio, los gases no. O sea, ustedes tienen un recipiente, por ejemplo, de 2 litros de gas y de ahí pueden sacar 5 litros de gas. Profesor, pero ¿cómo puedo sacar 5 litros si solamente hay 2 litros? Porque basta, jóvenes, que pongan una llavecita y conecten a un recipiente de 10 litros, por ejemplo, abren la llave, pasa un poquito de gas y ese gas que pasa va a llenar los 10 litros. Y va a quedar todavía gas en el otro lado. ¿Por qué? Porque los gases tienen volumen variable. Su volumen cambia constantemente dependiendo de las condiciones. Justamente aquí se menciona eso, ¿no? Los gases se pueden comprimir, reducir su volumen o expandir si modificamos, pues, las fuerzas externas que actúan sobre ellos. Con los infladores, por ejemplo, podemos comprimir el aire para que ingrese a un globo, ¿no? O a un balón de fútbol o de vóley, por ejemplo, ¿no? Lo estamos comprimiendo. O sea, un enorme volumen de aire ingresa a un espacio pequeño. Y cuando se le hace hueco, pues, a este globo, el aire vuelve a expandirse, porque estamos liberando la fuerza que los mantenía, pues, atrapados. Todos los gases jóvenes se funden o escapan de los recipientes. No existe un recipiente que tenga un sello perfecto. Siempre las tapas tienen por ahí algunas aberturas pequeñitas y el gas tiende a escapar. Ese escape se llama efusión.
los gases funden. Y una vez que salen, no se van a quedar quietos ahí, sino se van a desplazar en todo el espacio disponible y se dice que se difunden con mucha facilidad. Si alguna vez ustedes han acercado la nariz, jóvenes, a la abertura del balón de gas de casa, van a notar que sí escapa, un poquito, pero escapa, ustedes lo notan pues por el olor. Se escapa porque no existe un recipiente que tenga un sello perfecto. Y ustedes también se habrán dado cuenta en los cumpleaños, cuando inflan los globos, lo amarran bien fuerte, pero pasan 2 días, 3 días y ese globo se ha desinflado poquito a poquito, ¿verdad? Porque el gas tiene que escapar. Eso se llama difusión y todos los gases lo experimentan. Una vez que salen de los envases o recipientes, se desplazan con mucha facilidad, por eso se llama difusión. Difusión. Aquí les voy a mencionar algo muy importante y particular, jóvenes, del gas de cocina. El gas de cocina está hecho básicamente de propano y butano, pero ninguno tiene olor. Son tóxicos, ¿sabes? Estos, aparte de ser combustibles, son tóxicos. Quiere decir que si hay fuga de estos gases y yo lo respiro, me puedo pues morir. Sin embargo, ¿cómo detectarlo si no tiene olor? Para ello, en las empresas envasadoras le agregan a propósito otra sustancia al gas de cocina que le va a dar el olor. Eso se llama los mercaptanos, son compuestos de azufre que tienen un olor muy feo, ¿no? Es por eso que cuando sale o hay fuga de gas y ustedes están lejos de la cocina, están en su dormitorio, pueden notar el olor, ¿no? Porque si no notaran, jóvenes, sería pues muy peligroso. Y eso son debido a las impurezas, gracias a las impurezas, ¿no? Porque si no, no podríamos darnos cuenta. Eso es a propósito, ¿no? Eso por medida de seguridad. Bien, variables del estado gaseoso. Para medir, jóvenes, la fuerza con la cual los gases se repelen, para medir pues el espacio que ocupan, ¿no? La velocidad a la que se desplazan, se requiere conocer ciertas propiedades básicas que se conocen como los variables de estado o parámetros de estado. Y estas son 3 propiedades. Las propiedades mencionadas en el cuadro y el comportamiento de los gases, para saber cómo se van a comportar, se pueden describir en términos de 3 parámetros relacionados entre sí, que son la presión, la temperatura y el volumen. Estas 3 propiedades o variables de estado nos van a servir para explicar cómo se van a comportar los gases. La presión P tiene su origen en los choques moleculares contra la pared del recipiente que los contiene. Ojo que las moléculas del gas, al moverse a grandes velocidades, constantemente están chocando entre sí y contra las paredes del recipiente que los contiene. Los choques contra las paredes se pueden registrar, se llama presión, mientras que los choques entre las moléculas se pierden, o sea, no hay ningún registro, ¿no? Lo único que se registra son los choques contra las paredes del recipiente y eso genera presión. El movimiento de las moléculas también se explica en términos de esta otra propiedad que se llama la temperatura. La temperatura mide el grado de movimiento de las moléculas. Más temperatura, más movimiento. Menos temperatura, menos movimiento. Y el volumen de los gases es equivalente al volumen del recipiente. Esto debido, jóvenes, a que los gases no tienen volumen propio. O sea, si yo quiero conocer el volumen de un gas para un problema, debo conocer el volumen del recipiente, porque se supone que el gas lo llena completamente, ¿no? Si ustedes le dicen, se tiene una muestra gaseosa en un recipiente de 20 litros, allá van a decir, entonces el volumen del gas es 20 litros. Aunque no le van a dar el volumen del gas, a lo que le van a dar es el volumen del recipiente. Y se entiende pues que es idéntico al volumen del gas. Esta variable, jóvenes, de estado representa medidas absolutas o límites para los gases. ¿Por qué? Porque como las moléculas tienen alto grado de libertad, no es como los sólidos o líquidos, lo que se mide pues presión máxima, temperatura máxima, volumen máximo. Y se expresan con las siguientes unidades. La presión lo vamos a medir en 2 unidades dentro de la química. Las unidades llamadas atmósferas, que se denota como ATM, y las unidades en milímetros de mercurio, que se escribe como mmHg. es milímetro, Hg es el símbolo del elemento mercurio. Presión en atmósferas o en milímetros de mercurio. Así, en un problema me pueden decir un gas se encuentra
ejerciendo una presión de 8 atmósferas, o me pueden decir está ejerciendo una presión de 1500 milímetros de mercurio o 1500 mmHg. Para convertir una unidad a la otra, se utiliza pues esta equivalencia. Cada atmósfera vale 760 milímetros de mercurio. Y estas presiones se registran, como hemos mencionado, con aparatos llamados los manómetros. Son aparatos jóvenes que tienen forma de reloj, como hemos mencionado, o algunos tienen forma de lápiz, ¿no? Por ejemplo, para medir la presión del aire en las llantas, ¿no?, de los vehículos motorizados. Ustedes, si alguno de sus familiares tiene auto, miden la presión constantemente, ¿no?, para saber si está bien inflado o no las llantas, pues, de sus vehículos. Utilizan un aparato en forma de lápiz que lo conectan a la entrada, ¿no?, de aire del neumático, y con ello miden la presión. El valor sale pues en atmósferas o en milímetros de mercurio. Ahora, jóvenes, esto en cuanto a química, porque en física, los físicos tienen pues otra forma de expresar sus unidades, porque ellos trabajan con el sistema internacional. Ellos miden la presión en Pascal, ¿no? No miden ni atmósferas ni en milímetros de mercurio, ¿no?, en Pascal. Hablan de pascales, kilopascales, megapascales y así. Pero nosotros pues no lo vamos a utilizar, salvo en algunos casos, pero para ello vamos a colocar equivalencia. Las unidades propias de la química son las atmósferas y milímetros de mercurio para dar la presión. El volumen lo vamos a medir en litros, aunque como los gases ocupan espacios enormes, también le pueden dar pues en metros cúbicos. Se cumple, jóvenes, que un metro cúbico es 1000 litros. Cada metro cúbico es 1000 litros. Recuerden ello, ¿eh? Las cisternas, por ejemplo, que trasladan gas a las plantas envasadoras, llevan pues gases en metros cúbicos, 20 metros cúbicos, 15 metros cúbicos de gas. Nosotros para los cálculos lo vamos a convertir a litros. Cada metro cúbico es 1000 litros. La temperatura se mide en dos escalas, en la escala Kelvin y en la escala Celsius. Pero en los cálculos nosotros vamos a utilizar la escala Kelvin. Eso quiere decir que si me dan un valor en grados Celsius o centígrado, que es lo mismo, yo lo voy a tener que convertir a Kelvin antes de utilizarlo. La conversión se realiza con esta relación de aquí abajito. La temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en Celsius más 273. El resultado ya es la medida en Kelvin y yo lo voy a utilizar para los cálculos. Así, por ejemplo, si un gas se encuentra pues a 100 grados centígrados, su temperatura en Kelvin sería 100 más 273, 373 Kelvin sería. Y la notación en Kelvin no tiene la bolita, por si acaso, porque es una escala absoluta, ¿no? Es absurdo o incorrecto decir grados Kelvin. No, no se dice simplemente Kelvin. Lo que tiene notación de grados son las escalas más relativas o imperfectas, ¿no?, inexactas, que son Celsius y la Fahrenheit, ¿no? En cambio, la Kelvin y la Rankine, que son escalas absolutas, solamente se indican el nombre de la unidad. Nosotros vamos a utilizar aquí el Kelvin, aunque normalmente me van a dar los datos en Celsius, que es la unidad pues más corriente, ¿no? Bien, entonces conociendo estas tres variables, estos tres parámetros, yo puedo saber cómo se va a comportar un gas. Pero para describir ese comportamiento en términos matemáticos hay que relacionar. Y para relacionar, los jóvenes, vamos a crear un modelo de gas que va a hacer que los cálculos matemáticos sean más sencillos. Ese gas que vamos a ver esta clase se conoce pues como el gas ideal o gas perfecto. Para describir entonces el comportamiento de los gases de forma sencilla y directa, y también para hacer pues cálculos teóricos de las medidas de las propiedades de los gases, nosotros todo lo que hacemos, jóvenes, en papel es teórico, ¿eh? Porque vamos a ver ejercicios donde vamos a calcular la presión del gas sin tener pues un manómetro. Vamos a medir su temperatura sin tener un termómetro, ¿no? Vamos a medir el volumen del gas sin ni siquiera tener el gas a la mano. Para esos cálculos teóricos vamos a asumir que el gas que estamos analizando se comporta de forma ideal, ¿no? De forma ideal. Tenemos un sistema ideal. En este estado ideal, algunas de las propiedades generales que hemos mencionado de los gases ya no lo vamos a tomar en cuenta, porque esas propiedades generales que hemos mencionado es para los gases que sí existen, para los gases que nosotros conocemos, ¿no?, que existen en la naturaleza. En cambio, cuando pasemos pues al estudio del gas ideal o gas perfecto,
vamos a suprimir alguna de esas propiedades y le vamos a dar otras propiedades con la finalidad de que la medida, ¿no?, del comportamiento de los gases sea pues más sencillo. Porque si estudiamos a los gases reales sería muy complicado, jóvenes, el análisis, porque sobre todo por las fuerzas de interacción. Hemos dicho que en los gases hay fuerzas de atracción y repulsión. Lo que predomina es la repulsión, pero también hay atracción. Y esa atracción genera pues una serie de medidas erróneas, ¿no? Dificultan los cálculos y nosotros, para hacerlo más sencillo, vamos a eliminar tanto la atracción como la repulsión. Pero al hacer eso, ya estamos pues pasando de un sistema real a un sistema ideal, ¿no? Estas medidas que vamos a hacer en los casos ideales se aproximan, jóvenes, a la forma real, ¿no? Es por eso que no es del todo malo hacer esto, ¿no? Porque si yo mido cómo se comporta un gas ideal, puedo saber más o menos cómo se va a comportar un gas real, por aproximación. Claro que ya a nivel universitario, si alguno de ustedes va a seguir carreras, por ejemplo, más adelante, ¿no? Si desean continuar sus estudios en la universidad, carreras de ingeniería, ahí sí. Ahí en los laboratorios van a medir las propiedades de los gases reales y van a ver cuán dificultoso es, ¿no? En cambio, de los gases ideales, pues, al suprimir algunas propiedades y darle otras, va a ser pues más sencillo. ¿Y cómo se comportan los gases ideales? En este cuadrito están sus propiedades, que muchas de ellas son extrañas, ¿no? Por ejemplo, la primera propiedad es que en los gases ideales, para sus moléculas, se va a asumir que no existe ningún tipo de interacción. No hay ni atracción ni repulsión. Eso quiere decir que las moléculas del gas ideal presentan el mayor grado de libertad de movimiento, se van a mover libremente, ¿no? Por eso ahí la medida pues, de las propiedades van a ser extremas, ¿no? En los gases reales predomina la repulsión. Hay atracción, pero lo más fuerte es la repulsión. Y aquí vamos a hacer que no exista ninguno, ni atracción ni repulsión. Y al hacer eso, pues ya estamos situándonos en un sistema ideal, ¿no? La segunda propiedad es que las moléculas de los gases se consideran puntuales. Son moléculas puntuales. ¿Qué quiere decir eso? Esto no tiene que ver, jóvenes, porque llegan temprano, ¿eh? Puntuales, en términos matemáticos, significa que se van a tratar como puntos matemáticos. No van a tener dimensiones. O sea, las moléculas del gas no van a tener volumen. Su volumen es cero. Van a tener masa, sí, pero no van a ocupar espacio. Teóricamente, su volumen se puede reducir a cero. Es decir, jóvenes, si yo tengo pues un gas en un recipiente con una tapa móvil, si yo aplico una fuerza suficientemente grande, puedo hacer que el volumen se llegue a cero. ¿Por qué? Porque las moléculas se pueden juntar y al no tener volumen, se llegaría a cero. Y eso pues es erróneo en la realidad, pero sí cumple para los gases ideales. Porque en los gases reales, jóvenes, cuando ustedes comprimen un gas cada vez más fuerte, el gas se vuelve líquido, se licúa. Y una vez que se licúa, ya no se puede comprimir. Ahí queda. Pero en los gases ideales, como no hay atracción, no hay repulsión, las moléculas no tienen volumen, puedo lograr que su volumen sea cero. Y eso ya sería pues algo extraño, ¿no? Tercero, los choques moleculares son perfectamente elásticos. ¿Qué significa eso? Que cuando las moléculas chocan entre sí y contra las paredes de recipientes que lo contienen, rebotan con la misma velocidad. Eso también es una situación ideal, porque ustedes deben saber que siempre que un objeto choca con algo, en ese choque pierde energía. Y al rebotar, lo hacen pues con velocidad distinta, ¿no? Menor. Pero aquí no, aquí se va a considerar que los choques son elásticos. Chocan, por ejemplo, a una velocidad de 200 metros por segundo, va a rebotar pues con la misma velocidad. Y si la velocidad se mantiene constante, se cumple, jóvenes, que la energía cinética de las moléculas se conserva, se mantiene constante. Y su promedio solo depende de la temperatura absoluta. ¿Por qué? Porque la temperatura mide el grado de movimiento molecular. Estas propiedades, jóvenes, como pueden observar, son pues para gases que no existen, ¿no? Para gases que no existen, como está indicado en esta parte, ¿no? Evidentemente no existen gases con este tipo de comportamiento. Nosotros simplemente lo estamos asumiendo, lo estamos tomando como modelo
para desarrollar cálculos teóricos. Su uso exclusivo es para cálculos teóricos. Por eso, en los ejercicios que vamos a desarrollar, cuando hablemos de oxígeno, nitrógeno, argón, dióxido de carbono, que son gases que sí existen, nosotros vamos a asumir que tienen comportamiento ideal para hacer que los cálculos sean más sencillos. Aún así, jóvenes, los gases reales también, bajo ciertas condiciones, se pueden comportar de forma aproximada a los gases ideales. Yo puedo hacer que un gas real se aproxime al comportamiento ideal bajo ciertas condiciones. ¿Cómo lo logro? Calentando a altas temperaturas ese gas, porque el calentamiento hace que las moléculas se separen mucho y puedo obviar las fuerzas de atracción y repulsión. Y si bajo la presión, ¿no? Bajo la presión las moléculas se pueden distanciar más todavía y podemos decir pues que ahí no hay pues interacciones de ningún tipo. Pero aún así, llegar a esta situación ideal para un gas real es sumamente complicado. Por eso, cuando estudiamos a los gases ideales, estamos estudiando pues a sistemas que no existen, ¿no? Pero nos sirven para hacer cálculos teóricos. Y no solamente esto se hace en química, jóvenes, en física también se hace, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, a los profesores cuando dictan en la parte de cinemática, no, es dinámica, ¿no? Dicen, se tiene un sólido que se desplaza sobre una superficie lisa. Dicen. En lisa significa que no hay rozamiento, ¿verdad? Y eso pues es falso, porque toda superficie tiene rozamiento. No hay superficie que no tenga rozamiento. Hay superficies muy finas, ¿no? Que el rozamiento es mínimo, pero todos tienen. ¿Pero por qué obvian el rozamiento? ¿Para qué? Para que los cálculos sean más sencillos, ¿no? Porque si consideramos el rozamiento y otros términos, las operaciones serían complicadas. En estática también he visto en física que dice, ¿no? Tenemos este sistema de poleas sostenidos por una barra. Consideren que la barra es ingrávida, ¿no? Al decir eso están asumiendo pues que la barra no tiene peso y eso es absurdo, ¿no? Porque todo tiene peso, por más pequeño que sea. Pero ¿por qué lo hacen los físicos, no? Porque ellos pues quieran, ¿no? Trabajar así, sino porque de esa manera los cálculos son más pues simples, ¿no? Pero al hacer eso ya estamos pasando a un sistema ideal. Entonces, muchachos, si hacemos que los gases que hemos mencionado como ejemplos se comporten de manera ideal, imaginariamente, podemos describir sus propiedades y comportamiento con una sola ecuación matemática, una nada más. Y esa ecuación recibe este nombre, ¿no? Se llama la ecuación universal de los gases ideales, también conocida como ecuación de estado. Algunos de ustedes lo conocen por el acrónimo, ¿no? Que dice pavo igual a ratón, ¿verdad? Para recordarlo, porque es una expresión matemática, como está indicado aquí, que relaciona las variables de estado. Ahí está la presión, el volumen y la temperatura. También está el número de mol n y una constante universal que se denota con la letra R mayúscula. Esta ecuación, como indica su nombre, sirve para describir el comportamiento solo de los gases ideales. Solo aquellos gases que consideramos tienen comportamiento ideal. Quiere decir que esto no se puede aplicar para el oxígeno del aire o el propano que está en nuestras cocinas. Si queremos utilizar la ecuación de estado para medir algo de ellos, nos daría resultados erróneos, ¿no? Pero si asumimos que ellos se están comportándose idealmente en un papel, hacemos los cálculos y nos va a dar pues, los valores exactos. Bien, la ecuación de estado tiene esta forma, muchos ya lo conocen. P por B, que es presión por volumen, es igual a nRT, N número de mol, R es una constante y la temperatura, ¿no? Por eso una regla mnemotécnica es escribir pues la palabra pavo igual a ratón, ¿no? Eliminan las vocales y queda PB es igual a RTN o NRT, ¿no? Porque en esta segunda parte el orden de los factores no afecta al producto, ¿no? NRT o RTN. Lo pueden recordar así. Aunque la ecuación pues es simple, ¿no? No hay necesidad pues de estar recordando una regla mnemotécnica adicional. Quiere decir, jóvenes, que con esta ecuación yo puedo medir la presión del gas, puedo medir su volumen, puedo medir su temperatura, puedo medir su número de mol y puedo conocer inclusive el valor pues de R, ¿no? Si es que no lo recuerdo.
Y si nosotros descomponemos esta ecuación, porque este n, le hemos visto ya en el capítulo de unidades químicas de masa, número de mol, se calcula pues dividiendo la masa entre la masa molecular, se pueden calcular otras cosas adicionales como vamos a ver. Bien, esta expresión se estableció sobre la base del desarrollo teórico y matemático de las propiedades jóvenes de los gases ideales, conocido como la teoría cinética molecular, TCM, que fue el aporte de dos grandes científicos, un inglés, James Clerk Maxwell, ¿no? Y un danés, Ludwig Boltzmann. Ellos crearon esta teoría que describen pues, el comportamiento de los gases ideales y se llegó a esta ecuación. Esta teoría de jóvenes fue uno de los grandes logros de las ciencias naturales. A esto se puede equivaler pues, a la... tiene la equivalencia, ¿no? A la teoría de la gravitación universal de Isaac Newton o la teoría de la relatividad de Albert Einstein, ¿no? La teoría cinética molecular es una de las teorías más grandes de las ciencias naturales. De esta expresión de la ecuación de estado vamos a sacar otra nosotros para los cálculos que vamos a desarrollar en clase. Esta es la ecuación base. PV es igual a nRT, pero este N lo podemos descomponer entre masa, masa molecular, ¿no? Porque el número de mol es masa, masa molecular. Significa que aquí podemos calcular, aparte de la presión, volumen y la temperatura, podemos hallar N, número de mol, podemos hallar la masa del gas, la masa molecular y otros términos adicionales. La ecuación de estado se utiliza, jóvenes, para muchas cosas, ¿no? En el estudio de los gases. Estas ecuaciones que ven acá abajo no son nuevas, son las formas despejadas de esta primaria que está acá. Si queremos M, por ejemplo, despejamos esto, pasamos a multiplicar R y T a dividir y nos queda esta ecuación de acá. Si queremos la masa molecular del gas, si es que es un gas desconocido, esto lo pasamos acá, esto a dividir y tenemos esta expresión. Si esto de masa molecular lo movemos a este lado y ve a este lado masa sobre volumen es densidad, tenemos esta expresión. Y se pueden sacar muchas ecuaciones adicionales de la ecuación de estado. Sin embargo, para evitar, muchachos, ¿no? De que ustedes se carguen de ecuaciones, basta recordar pues estas dos de acá. Esta es la ecuación base y esto de acá es la descomposición de. Estas ecuaciones que están acá abajo no significan que sean otras distintas, se hayan obtenido otros procedimientos, no. Son las mismas de acá, solamente se ha despejado pues uno de los términos y nosotros vamos a utilizar cualesquiera de ellas dependiendo pues los datos que nos den, ¿no? Dependiendo los datos que nos den. Bien. Aquí voy a corregir mayúscula porque esta minúscula Ludwig es un nombre, es en mayúscula. Y si quiero la masa, por ejemplo, puedo calcularlo de acá, de esta ecuación, o puedo despejarlo y entregarlo así para dar la respuesta, ¿no? El problema va a ser, al momento de hacer las operaciones, ver pues las cantidades que voy a reemplazar respecto a sus unidades, ¿no? Y esto va a ser así. Aquí, esto es muy importante, muchachos, recuerden, porque con esto ya vamos a desarrollar los ejercicios. En las expresiones anteriores, en cualesquiera de ellos, las unidades de P, B y T se reemplazarán en atmósferas o milímetros de mercurio para la presión, litros para el volumen y Kelvin para la temperatura. Recuerden eso, ¿eh? La presión se puede reemplazar en dos unidades, atmósfera o milímetro de mercurio. El volumen en una sola unidad que es el litro, la temperatura en una unidad que es el Kelvin, nada más. Los otros términos como la masa, masa molecular y densidad se reemplazan. Masa en gramos, masa molar o masa molecular en gramos por mol y la densidad en gramos por litro respectivamente. Esas son las unidades que vamos a emplear para los cálculos, o sea, para los cálculos. ¿Y cómo son los cálculos? Aquí todo es mecánico, ¿ah? En los problemas le van a venir pues todos los datos, ustedes solamente van a reemplazar las cantidades, pero siempre fijándose en las unidades. Una vez que ya están seguros que están utilizando las unidades adecuadas, pueden reemplazar solamente los números para llegar a la respuesta. Pero como aquí, jóvenes, estamos enseñando, y esto va a quedar como registro, ¿no?
como su cuaderno digital, voy a utilizar las ecuaciones en los cálculos con todas las unidades para que vean cómo se cancela y qué unidad queda al final de la magnitud que estoy midiendo. Constante universal de los gases ideales. Este R, jóvenes, que va en la ecuación de estado, es una constante universal. Significa que se utiliza, pues, no solamente pues, en la ecuación de estado, se utiliza en muchos campos de la ciencia. Este R se utiliza también para calcular la energía cinética, ¿no? De las moléculas, energía cinética, para calcular velocidad a la cual se mueven, pues, las partículas. O para hacer otros cálculos, inclusive, pues, de los sólidos y líquidos, correcciones en la medida. Pues eso lo llaman constante universal. Al igual, pues, que el número pi, el número epsilon, el número de Avogadro, R también, pues, es una constante universal. Es el término de la ecuación de estado de valor fijo, ¿no? No cambia, es independiente de las condiciones a las que se encuentra el gas, siempre va a tomar, pues, un valor definido, ¿no? Se denomina universal debido a que se emplea en muchas relaciones matemáticas de las ciencias, principalmente en física y química. Los valores que puede tomar están en función de la presión. Y son estos, muchachos. R va a tomar el valor 0,082, cuyas unidades son atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Esas son las unidades, si ustedes quieren, pues reemplazarlo con todo. Ahora, si solamente quieren reemplazar el número, es 0,082. Este valor 0,082 está unido a la unidad atmósfera. Mientras que si ustedes cambian la unidad de atmósfera a unidad de milímetros de mercurio, que es mmHg, el valor de la constante también va a cambiar y va a cambiar a 62,4 por conversión. R toma el valor 62,4 milímetros de mercurio litro sobre mol por Kelvin. El resto de unidades se mantiene porque la presión es la única unidad o la única magnitud en esta fórmula que puede reemplazarse con dos unidades, por eso hay dos valores cuando se reemplacen diferentes unidades. Esto es lo que vamos a utilizar nosotros en los cálculos. Normalmente en las prácticas, en las calificadas, no le van a dar este valor. Pero a nivel de examen de admisión sí he visto, ¿no? Que en las amarcas ponen como dato esta constante porque no es tan sencillo en todo caso de recordarlo, ¿no? Pero aquí vamos a tratar pues de tenerlo en la memoria, por eso en los ejercicios casi no se va a colocar. Hay que recordar entonces 0,082 atmósferas litro sobre mol por Kelvin. 62,4 milímetros de mercurio por litro mol sobre Kelvin. Y hay un valor más, ya estos jóvenes últimos es ya un complemento, es 8,314 kilopascal por litro sobre mol por Kelvin. Pero esta última expresión de acá, unidad, ya es en el campo de la física. Nosotros casi no lo vamos a utilizar. Solamente vamos a utilizar los dos primeros, pero por si acaso hay que colocar esto, ¿no? Este último valor es de uso particular en la física. Solo en física se utiliza. Pues en esta ciencia se emplean las unidades del sistema internacional, donde la presión se expresa en pascal y en kilopascal, no en atmósfera ni en milímetros de mercurio. Nosotros vamos a utilizar estos dos. Esto ya como un complemento, ¿no? Por si acaso. Bien, considerando esta parte teórica, para guiar jóvenes los cálculos matemáticos en los ejercicios, solamente hay que reemplazar, pues, cualquiera de estas ecuaciones de este cuadro. O sea, estas son las ecuaciones base. Estas son las formas simplificadas, ¿no? Ahora, no es necesario recordarlas todas, ¿ah? Pero si lo pueden hacer a muy buena hora, jóvenes, facilitaría el cálculo y más rápido llegarían a la respuesta. Y yo les recomiendo, pues, recordar principalmente esto de acá. Esta segunda expresión, donde el N ha sido descompuesto masa entre masa molecular. El resto se obtiene por despeje, simplemente. Bien, y esto se aplica así en los ejercicios, ¿no? Veamos algunos ejemplos antes de ver los problemas. Ejemplo número 1. Dice, a ver, se tiene una muestra de 220 gramos de gas propano, ahí está la fórmula, carbono 3, hidrógeno 8, cuya masa molecular es 44. Aquí ya le estoy colocando la masa molecular.
En los problemas normalmente no le van a colocar más bien la masa atómica del carbono y el hidrógeno, y ustedes van a tener que sumar para llegar a 44. Este gas está en un recipiente de 4,1 litros. Determine la presión que ejercerá en atmósferas si la temperatura es 227 grados centígrados. Eso pues lo que indica. Bien, entonces para este problema, que además de las variables presión, volumen y temperatura, se incluye la masa, ¿no? 220 gramos y la masa molar, 44. Por lo que para determinar la presión vamos a emplear esta relación, esta de acá. La ecuación base es PV es igual a nRT, ¿no? Pero como no nos dan N directamente, sino la masa, 220 gramos masa molecular, voy a utilizar esto. Como me piden la presión, voy a despejar. Esto voy a pasar a dividir y tendría pues una expresión de... ¿Qué significa esto, jóvenes? Significa que si yo quiero hallar la presión, todo lo que está a este lado debe venir de datos. O sea, todo tiene que venir de datos en el enunciado. Y ustedes lo pueden verificar. ¿Ah? M masa, acá está, 220 gramos. R es una constante. Acá no lo han puesto, pero hay que recordarlo. Temperatura, acá está, 227. Solo que hay que reemplazarlo en Kelvin. Y para convertirlo a Kelvin, ya hemos dicho que es igual de 273, ¿no? Masa molecular, acá está, 44. Y el volumen, acá está, 4,1 litros. Y todo le va a venir así. Solamente hay que reemplazar las cantidades. Reemplazando, jóvenes, con las unidades, quedaría así, fíjense. M, 220 gramos. R, 0,082 atmósferas, litros sobre mol por Kelvin. T, he reemplazado la suma, 227 más 273, y ya está en Kelvin. La masa molecular se reemplaza 44 en gramos por mol. Y el volumen, pues 4,1 litros. Aquí, miren, a 44 no tiene esta unidad, yo le he puesto, porque la teoría dice eso, ¿no? Acá está, jóvenes, le hemos dado en esta parte. Los términos como masa, masa molecular y densidad se expresan en gramos, gramos por mol o gramos por litro, dependiendo, jóvenes, la ecuación que esté utilizando. Es por eso que para este ejemplo, me dan pues la masa molecular, que vale 44, normalmente está en UMA, pero en esta ecuación debe estar en gramos por mol. La temperatura también está en Celsius, yo lo he pasado a Kelvin. Y noten, miren, este gramo se va a cancelar con este gramo, este mol con este mol, este Kelvin con este Kelvin, litro con litro, y la respuesta va a salir en atmósfera, que es lo que me están pidiendo. Justamente por esa razón he reemplazado el valor de constante 0,082 y no he reemplazado el otro, porque el otro me saldría en milímetros de mercurio la presión, y en este problema me están pidiendo en atmósfera. Hago los cálculos y sale 50 atmósferas. Esa es la respuesta. Nada más hay que reemplazar las cantidades adecuadamente con las unidades y operar, ¿no? Matemáticamente. Ejemplo número 2. Ejemplo número 2. Dice, ¿a qué temperatura en la escala Celsius una muestra de gas amoníaco, NH3, acá está la masa molecular? Nuevamente, muchachos, no le va a venir, van a ustedes calcularlo a partir del nitrógeno y hidrógeno, que le va a venir de datos, masas atómicas. Dice, ¿a qué temperatura en esta escala Celsius este gas tendrá una densidad de 5,1 gramos por litro? Si la presión que ejerce dicho gas es 24,6 atmósferas. Ahora me piden la temperatura. Pero el dato es densidad y presión. Masa molecular también. No me dan ni la masa, ni me dan el volumen, porque se supone que masa y volumen está incluida en la densidad. Entonces, para resolver este problema, la clave es la densidad. O sea, el dato es la densidad. Significa que de las ecuaciones que salen de la ecuación de estado que yo he dado en ese cuadrito de la página anterior, voy a utilizar pues esta de acá. Densidad es presión por peso molecular sobre R por T. ¿Por qué? Porque el dato es la densidad. No puedo utilizar otra ecuación porque en las otras ecuaciones no incluyen la densidad. Ahora, yo voy a hallar T. Voy a despejar, entonces esto lo voy a pasar acá y T a dividir, ¿no? Y quedaría pues así. Significa, jóvenes, que todo esto de acá debe venir de datos.
Y fíjense, si presión acá está, 24,6 atmósferas, masa molecular acá está, 17, R es una constante y D, densidad acá está. Todo viene de información. Solo hay que tener cuidado con las unidades. A ver, reemplazando los valores sería así, ¿eh? Presión 24,6 atmósferas, ahí está. Masa molecular es 17, acá está, siempre se pone en gramos por mol. R voy a reemplazar 0,082 atmósferas por litro mol por Kelvin. ¿Por qué? Porque la presión está en atmósferas, para poder simplificar unidades. Y la densidad, acá está 5,1 gramos por litro. Noten, miren, ¿ah? Atmósfera se cancela con atmósfera, litro se cancela con litro, mol se cancela con mol, gramos con gramos y solamente queda Kelvin. Es decir, la temperatura me va a salir en Kelvin. Y eso es obvio, jóvenes, porque en la ecuación de estado siempre la temperatura está en Kelvin. Operamos y va a salir 1000 Kelvin. Ese gas se encuentra a 1000 Kelvin. Pero lo que me piden a mí es indicar como respuesta la temperatura no en Kelvin, ¿no? Sino en grados Celsius o centígrados. Entonces, como yo tengo la respuesta en Kelvin, tengo que volver pues hacia la escala Celsius, ¿no? Y para eso recordamos esta igualdad, ¿no? Bueno, aquí ya no lo hemos colocado, pero se puede colocar en esta parte, ¿no? Voy a colocarlo acá. A ver, para convertir una temperatura de Celsius a Kelvin hay que sumarle 273. Pero si ya tengo la temperatura en Kelvin y quiero volverlo, ¿no? A Celsius, hay que restarle 273. Entonces 1000 Kelvin en centígrados sería pues 1000 menos 273 y eso es 727 grados Celsius, ¿no? Eso vendría a ser pues la respuesta final para este problema, ¿no? Este ejemplo número 2. Entonces, ¿qué estamos utilizando aquí? Esta relación de conversión que está acá, fíjense. Esta relación de acá. Yo ya tengo la temperatura 1000 Kelvin, quiero este valor. Entonces, esto acá lo paso a restar. 1000 menos 273 sale pues 727, ¿no? 727, que es la respuesta para este ejemplo número 2. Listo. A continuación, vamos allá a resolver los problemas pues de la práctica dirigida, ¿no? En ellas, básicamente lo que vamos a utilizar es la ecuación de estado y para la parte teórica, la teoría pues que hemos sintetizado, ¿no? En esta parte. Recuerden, jóvenes, que ustedes que están en quinto también tienen el libro de quinto de secundaria. Ahí también hay información teórica de la parte de gases. Incluso pues hay algunos detalles y lecturas, ¿no? Adicionales. Aquí en la parte de diapositiva nosotros ponemos la parte fundamental, ¿no? Lo más importante, no se puede tratar todos los puntos por dos razones, ¿no? No alcanzaría el tiempo en primer lugar y en segundo lugar hay muchas cosas que no vienen en el examen de admisión, no les piden, ¿no? Pero por conocimiento ustedes pues mediante la lectura lo pueden alcanzar, ¿no? Bien, práctica dirigida número 17 entonces. Los primeros problemas son de teoría y eso se resuelve con teoría. Hay que comparar la información que hemos dado. Recuerden, jóvenes, que en la parte de teoría no hay que adivinar, pues, no hay que seguir cerrando los ojos, esto es verdadero, esto es falso, esto es correcto, esto es incorrecto. No, siempre hay que consultar la teoría para llegar pues a la respuesta. Por eso siempre que resuelva un problema hay que tener, de teoría hay que tener a la mano nuestros apuntes. O sea, ya con la constante consulta se les va a quedar en la mente, ya llegando pues a los exámenes de admisión, ahí no van a llevar pues teoría, ¿no? Pero ya con la práctica les va a quedar la información. Pero primero se resuelve así. Bien, problema 1. Dice, respecto a los gases podemos afirmar. Bueno, aquí estamos hablando de los gases en forma general, propiedades generales. Dice, las moléculas presentan alta entropía, ¿sí? Hemos dicho que la entropía es la propiedad que mide el desorden molecular y en los gases la entropía es máxima, ¿no? Segundo, sus propiedades son susceptibles a los cambios de presión y temperatura, ¿sí? ¿No? Si cambiamos la temperatura, por ejemplo, de un gas, cambia muchas cosas. Si cambiamos la presión, también cambia muchas cosas. Por ejemplo, si calentamos un gas, el gas tiende pues a moverse más rápido, ¿no? A expandirse.
Y si aumentamos la presión, podemos comprimir al gas y al aumentar la presión, los choques moleculares se incrementarían porque las moléculas del gas estarían moviéndose en un espacio más reducido, ¿no? ¿Forma mezclas homogéneas? Sí. Toda mezcla gaseosa, jóvenes, es homogénea. Homogénea significa que una vez reunidos yo no puedo distinguir a los componentes. Es más, hemos dicho que prácticamente todos los gases pues, son invisibles, ¿no? Salvo algunos. Y cuando no se pueden distinguir, forman sistemas homogéneos. Entonces aquí la clave sería la C. Las tres afirmaciones son verdaderas. Bien. Los gases son sistemas caóticos, entonces las moléculas que lo conforman se mueven a grandes velocidades. La entropía o desorden molecular es máximo. Gas es sinónimo de caos, como dicho, es un sistema caótico. Segundo, también es verdadero. La propiedad de los gases son de origen molecular, por lo que en su medida son afectados por los cambios de la presión y la temperatura. Modifica uno de ellos, ya se modificó las propiedades del gas. ¿Por qué? Porque al variar la temperatura o al variar la presión, se modifica el movimiento de las moléculas y esto afecta pues todo, ¿no? Esto afecta a todo. Y tercero, toda mezcla gaseosa es un sistema homogéneo. Esto debido, jóvenes, a que los componentes reunidos se dispersan de manera uniforme, ¿no? O sea, uno disuelve a otro de manera efectiva. Gracias pues a las enormes distancias moleculares que existen, las moléculas están muy separadas, hay mucho espacio para agregar más cosas, ¿no? El sistema va a ser pues uniforme. Sería entonces las tres afirmaciones verdaderas, la clave sería la C. Segundo ejercicio. Con respecto a las proposiciones, la presión de un gas se origina por los choques de las moléculas contra las paredes del recipiente en que están contenidas. Eso es verdadero. Hemos dicho que existen dos choques moleculares, ¿eh? Entre ellas y contra las paredes del recipiente que lo contiene. Lo que genera presión es contra las paredes. Eso se registra con los manómetros. Correcto. Segundo, la presión que ejerce un gas tiene un mismo valor en cualquier punto en el interior del recipiente que los contiene. Eso también es correcto y se explica por la homogeneidad del sistema. Hemos dicho que el gas es un sistema uniforme. Significa que cualquier porción del gas tiene el mismo contenido pues, de moléculas, la misma composición porque es uniforme. Hemos mencionado que la presión se mide con el manómetro, que es un aparato en forma de reloj. Significa entonces que si ese reloj yo lo conecto en la base del recipiente que contiene el gas, lo coloco en el medio o lo coloco en la parte superior, la presión marcada siempre va a ser la misma. No interesa, muchachos, dónde se coloque, porque la presión en cualquier punto del recipiente es el mismo. Es el mismo. Miren, yo tenía pues una tía, ya falleció, que cuando usaba pues su gas propano en su cocina, y ya cuando el gas pues estaba por acabarse, y no prendía pues el fuego suficiente porque ya no había tanta presión, tanta gas, mi tía inclinaba el balón, ¿no? Lo echaba el balón, decía, para que salga el gas más rápido, ¿no? O salga más. Y eso pues físicamente es absurdo, ¿no? Porque el movimiento del gas depende, jóvenes, de la presión, ¿no? Si ya se agotó pues gran parte del gas, el gas que queda en el interior ya no tiene fuerza para moverse hacia la hornilla, ¿no? Del gas de la cocina. Se va a ir moviendo una cantidad pero muy pequeña, no es por eso que ya no va a encender. No es como los líquidos, ¿no? Si ustedes inclinan los líquidos, se inclina el recipiente, pueden hacer pues que el volumen que sale es mucho mayor, ¿no? Pero en los gases pues no. No voy a pensar que si tengo un recipiente gaseoso y lo pongo de cabeza, va a salir más rápido, ¿no? Que si lo abro de hacia arriba. No es así. No es así. ¿Por qué? Porque la presión es la misma en cualquier lugar del recipiente. O sea, ustedes hacen una abertura al gas en la base o en el medio, en la parte superior, el gas va a salir con la misma fuerza. No significa que por abajo va a salir pues más, ¿no? No es así. Por lo tanto, la segunda afirmación también es correcta. Tercera dice, ciertos gases poseen forma y volumen definidos. No,
los gases en general ninguno tiene forma ni volumen definido. Su volumen cambia constantemente y su forma se adapta al recipiente que los contiene. No tienen forma ni volumen definido. Los únicos que tienen esas dos características son los sólidos, los gases no. Entonces la tercera afirmación sería incorrecta. Me piden lo correcto, sería pues la A, ¿no? Aquí también estamos hablando de propiedades generales pues, de los gases. La presión en los gases se mide con instrumentos denominados manómetros. Registran pues, los choques moleculares contra la pared del recipiente que los contiene. Los choques entre moléculas no generan pues, presión, ¿no? O sea, tiene que ser contra las paredes del recipiente que los contiene. La presión que registran los manómetros en los recipientes que contienen gases marcan los mismos valores jóvenes a ser colocados en cualquier parte del recipiente. Esto debido a la distribución uniforme de las moléculas. Normalmente se coloca pues este manómetro en la parte superior, no porque ahí pues se registre mejor, ¿no? Sino porque si hay una base, hay una cima, pues, ¿no? O sea, no voy a colocar pues en la base el manómetro, sino como lo asiento, ¿no? Siempre se coloca pues en la parte superior. Y la tercera es incorrecto, porque todos los gases poseen formas y volúmenes variables. Sus formas cambian, sus volúmenes también cambian. No como dice acá que ciertos gases poseen forma y volumen definido. No, todos poseen forma y volumen no definido o variable. Por eso las correctas para esta afirmación serían 1 y 2. La clave sería la A. Bien, para el problema 3, nos piden indicar pues cuántas afirmaciones son correctas respecto a la teoría cinética molecular, ¿no? Esta es la teoría, jóvenes, que explica el comportamiento de los gases ideales, hemos dicho. Primero dice, las fuerzas intermoleculares son nulas, ¿sí? Hemos dicho que en los gases ideales no hay atracción ni repulsión. No hay atracción molecular. Los gases se mueven libremente en la forma ideal. Segundo, a mayor temperatura, mayor energía cinética de las moléculas, sí. Hemos dicho que la temperatura, la energía cinética de las moléculas en el gas ideal se conserva y depende solo de la temperatura absoluta, ¿no? Correcto. La energía cinética media depende de la temperatura y del peso molecular. No, solo de la temperatura. Solo de la temperatura. No del peso molecular. Entonces aquí la clave sería 1 y 2 también, correcto. Ahora, ¿dónde está esto, jóvenes? Esto está indicado acá. No vayan a pensar que estamos pues inventando última hora. Aquí dice, la energía cinética molecular se conserva y su promedio depende solo de la temperatura absoluta, no depende del peso molecular. Acá también dice, ¿no? Entre las moléculas no existe ningún tipo de interacción ni atracción o repulsión, o sea, las interacciones son nulas, ¿no? Eso es lo que indica, pues, este problema, por eso estamos afirmando los que estamos afirmando, ¿no? Entonces, la primera afirmación es correcta, porque considera que entre las moléculas de los gases ideales no existe fuerza de interacción de ningún tipo, ni atracción ni repulsión. Fuerzas intermoleculares nulas. Correcto, la segunda también, porque la energía cinética molecular se conserva. Ya hemos dicho que esto es debido a que los choques moleculares son elásticos. Las moléculas chocan y rebotan con la misma velocidad, entonces la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, se mantiene constante y solamente depende de la temperatura de forma proporcional. Más temperatura, más movimiento, más energía cinética. Y la tercera es incorrecta, porque se sabe que la temperatura mide el grado de movimiento molecular. Mayor temperatura, mayor energía cinética. No depende del peso molecular. Aunque vamos a ver que la velocidad a la que se mueve la molécula sí va a depender del peso de la molécula. Las moléculas pesadas se mueven lentamente, las ligeras se mueven más rápido, pero aquí no estamos hablando de velocidad, estamos hablando de energía cinética, ¿no? Que es constante y depende solo de la temperatura. La clave sería la de 1 y 2. Bien, los ejercicios restantes ya son de cálculo. Y ahí es donde vamos a utilizar la ecuación de estado. Problema 4 dice, ¿qué presión
en atmósferas ejercerá 220 gramos de CO2 almacenado en un recipiente de 82 litros a 27 grados centígrados. Me piden la presión y me dan toda esa información. Entonces, para resolver este problema, en primer lugar, yo voy a suponer, como siempre se hace, que el gas que estamos analizando es ideal, ¿no? Porque todo lo que medimos acá es teórico. Tenemos una muestra gaseosa del gas CO2, cuya masa molecular es 44. Noten que este 44 no me dan, pero yo puedo calcularlo de estos datos acá. Un carbono, que es 12, dos oxígenos, que es 32, 44. Sí me dan la masa, 220 gramos, y me dan otras cantidades, y a partir de ello voy a calcular la presión en atmósferas. Entonces voy a utilizar esta ecuación de acá. ¿Por qué? Porque tengo masa y tengo masa molecular. Como quiero P, voy a despejar. Despejando, esto paso a dividir, ¿no? Y queda así. Significa que todo aquí me debe dar. Masa sí está acá, 220 gramos. Temperatura está acá, 27 grados centígrados, solo que hay que sumarle 273 para pasarlo a Kelvin. Masa molecular ya le he calculado, 44, y el volumen es 82 litros. Solo falta definir el valor de R. R toma valor 0,082 cuando la presión está en atmósferas y 62,4 cuando está en milímetros de mercurio. Como aquí me piden atmósferas, voy a utilizar el valor 0,082. Y estos son los números con las unidades. Ustedes, como les digo, pueden reemplazar solamente los números, hacer los cálculos, pero yo voy a reemplazar con todo para que vean cómo se cancelan las unidades y qué unidad me queda al final de las operaciones. Acá está. Masa M, 220 gramos. R, 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Temperatura, aquí es 27 grados Celsius. Hay que sumarle 273 para pasarlo a Kelvin. Masa molecular, acá está 44, pero hay que reemplazar a gramos por mol. Y el volumen, dato 82 litros. Noten que gramo se cancela con este gramo, mol con este mol, Kelvin con este Kelvin, litro con este litro, y la única unidad que queda es la atmósfera. Hacemos las operaciones. 220 por 0,082 por 300, porque acá es 300, entre 44 por 82, me va a salir 1,5 atmósferas. Y eso correspondería pues a la clave D para este problema, clave D. Ahora, como les digo, muchachos, ustedes pueden reemplazar solamente 220, 0,082, aquí 300, 44 y 82. ¿Por qué? Porque ya verificaron las unidades y todo está bien. Y la respuesta igual le van a poner atmósfera. Pero como esto pues va a quedar como su cuaderno o libro digital para que lo repasen en algún momento, para que vean pues de dónde sale la atmósfera y por qué el resto de unidades se cancela. Bien, problema 5. ¿Qué volumen en litros ocupará, dice, una mezcla gaseosa formado por 8 gramos de helio y 16 gramos de oxígeno gaseoso, cuya presión es 3120 milímetros de mercurio a 47 grados centígrados? Aquí la respuesta sale de 16 litros, pero en su hoja estaba 160, yo lo he corregido, no es 160, ese es el valor, 16 litros. Bien, en este caso, jóvenes, tenemos una mezcla de dos gases, hay dos gases. Como ya hemos dicho, los dos gases van a estar en un mismo recipiente, van a ocupar el mismo volumen, porque los dos gases llenan el mismo recipiente, ¿no? Además, como están pues a la misma temperatura, porque hay equilibrio térmico, la presión también va a ser igual para ambos. Su volumen lo vamos a calcular en función a sus moles. Esto va a ser así. Para mezclas gaseosas, la presión total y el volumen total se determinan en función a las moles totales. Porque hay dos componentes, acá hay dos gases. 8 gramos de helio, 16 gramos de oxígeno. Vamos a calcular sus moles y vamos a utilizar la ecuación de estado para calcular el volumen. Ahora, el helio ya saben que se representa como He y vale 4, pero aquí no nos representan al oxígeno, dice solamente oxígeno gaseoso. Y hemos dicho que oxígeno gaseoso es O2, por si acaso. Bien, primero vamos a calcular sus números de mol. Y número de mol se calcula así: masa en gramos entre masa molecular en gramos por mol. Esto lo hemos visto en las clases de unidad de química de masa. Para el helio sería 8 gramos, acá está, 8 gramos sobre 4, porque el helio es 4, y ponemos gramos por mol, se cancela gramos y por tanto sale mol.
Para el oxígeno, que es el O2, sería su masa, 16, entre O2, que vale 32. Cada oxígeno vale 16, sería 32. Este es un medio, 0,5 mol. Las moles totales sería la suma de esas cantidades. 2 más 0,5, 2,5. Y con ello ya vamos a calcular el volumen. ¿Ah? Luego el volumen total de la mezcla lo calcularemos así. Acá está la ecuación de estado. Solo que aquí hemos utilizado moles totales porque no hay un solo gas. El volumen es igual para todos, la temperatura es la misma, la presión también, R también, entonces voy a hallar el volumen. Voy a despejar y quedaría así. Significa que toda esta cantidad me deben dar. Esto lo he calculado, acá está, 2,5. R es constante, la temperatura 47, la presión está en milímetros de mercurio. mmHg significa que el R debe también estar en milímetros de mercurio y eso vale 62,4. Reemplazando entonces en esta expresión quedaría pues así. Moles totales 2,5, R 62,4 mmHg por litro sobre mol por Kelvin. La temperatura 47 grados. Le he sumado 273 para que se pase a Kelvin. Y abajo va la presión P. 3120 milímetros de mercurio. Y noten, jóvenes, que mol se cancela con este mol, milímetro de mercurio con este milímetro de mercurio, Kelvin con este Kelvin, y la respuesta sale en litros. Bien, haciendo las operaciones, están 16 litros. Esa es la respuesta, pero no había clave, ahí decía 160, yo lo he cambiado. Y ya quedaría así pues registrado, ¿no? Felizmente en la solución, ustedes habrán notado pues de todas las prácticas, yo coloco el enunciado acá, entonces podemos corregir acá para que quede ya pues en digital de esa forma, ¿no? Ya no tengan pues que estar corrigiendo sus prácticas dirigidas, ¿no? Entonces la respuesta aquí la clave D. El problema 6 dice, ¿hasta qué temperatura se debe elevar 96 gramos de este compuesto N2H4, que es tetrahidruro de dinitrógeno, almacenado en un recipiente rígido de 12,3 litros, si la presión es de 10 atm, 10 atmósferas? Bien, aquí me piden temperatura. Y como pueden notar, las respuestas están en Celsius. Recuerden que cuando yo utilizo la ecuación de estado, la temperatura va a salir en Kelvin. ¿Eh? Luego lo debo desconvertir, o sea, retornar a grados Celsius. El gas es N2H4, su masa molecular es 32. ¿Cómo sale este 32 sumando estos valores? 2 nitrógenos, que sería 2 por 14, 28, más 4 hidrógenos, 4 por 1, 4, 32. La masa es 96 gramos. Por lo que la temperatura, ¿no? Que vamos a calcular, nos piden aquí la temperatura. Bien, por eso que les digo aquí, a veces se presentan algunos errores. Por lo que la temperatura, que es lo que queremos calcular, se determinará a partir pues de la siguiente relación. Vamos a calcular en este problema de temperatura. El volumen es dato, 12,3 litros. Vamos a utilizar esta relación. ¿Por qué? Porque tenemos todos los datos. Acá está masa molecular es 32, R constante, la temperatura me piden, esta es la incógnita, la presión es 10 atmósferas, el volumen 12,3 litros. Pero voy a despejar. Despejando la temperatura quedaría así. Significa que toda esta información me deben dar y sí está, jóvenes, en el problema. Reemplazando sería así. Presión 10 atm, acá está. Volumen 12,3 litros, acá está. Masa molecular 32, se reemplaza gramos por mol. M, que es masa, acá está, 96 gramos. Y R se debe reemplazar 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. ¿Por qué? Porque el dato de presión está en atmósferas. R depende de la presión, hemos dicho. Se cancela, miren, atmósferas, litros con litros, mol con mol, gramo con gramo, y la respuesta es Kelvin. Esto por extremos y medio sube, ¿no? Y haciendo los cálculos sale 500 Kelvin. 500 Kelvin.
Sin embargo, las respuestas están en Celsius, lo debo desconvertir. O sea, de 500 para retornar a Celsius, en vez de sumarle 273, debo restarle 273. 500 menos 273 sería pues 227 grados Celsius, que corresponde pues a la clave A. Esa es la respuesta. Bien. Para el problema 7. En el problema 7 me piden la densidad. La densidad del CH4 a las condiciones de 1560 milímetros de mercurio, mmHg, y 227 grados Celsius. Bien, como me piden la densidad, la única ecuación que deriva, ¿no?, de la ecuación de estado, donde está la densidad por despeje, es esta de acá, ¿no? Esta que hemos dado, densidad. El gas es el metano, cuya masa molecular vale 16, porque sería sumar un carbono que es 12 más 4 hidrógeno, 16. Se va a determinar la densidad por esta relación. Significa pues que todos los datos que están acá deben darme el problema. Veamos, a ver, presión, acá está, 1560 milímetros de mercurio. Masa molecular, aquí lo he calculado, 16. R es constante, la temperatura es 227, solo hay que sumarle 273 para reemplazarlo en Kelvin. Y R, jóvenes, va a tomar 62,4 de valor porque la presión está en milímetros de mercurio. Entonces, reemplazarlo sería así, ¿eh? Presión, acá está, 1560 mmHg. Masa molecular, 16 acá, gramos por mol. R, 62,4 milímetros de mercurio por litro sobre mol por Kelvin. Y la temperatura, 227 grados Celsius más 273, este Kelvin. Vemos que las unidades, miren, él se cancela con él, mol se cancela con mol, Kelvin con Kelvin, y la respuesta va a ser en gramos por litro, porque la densidad se mide en gramos por litro. Hacemos las operaciones y sale 0,8 gramos por litro. Significa, jóvenes, que aquí también debió haber una corrección, ¿no? Porque dice aquí, calcular la densidad, pues en gramos por mililitro, debe ser en gramos por litro. Gramos por litro, que corresponde a la clave A. Bien. Yo lo voy a corregir porque, como les digo, muchachos, esto va a quedar registrado para ustedes. Voy a cambiar la unidad. Debe ser aquí gramos por litro. Gramos por litro. El cual va a reemplazar más o menos, ese es el tamaño que voy a ir acá a reemplazar. Vamos a hacerlo más chiquito. Ahí está. Gramos por litro. Y quedaría así. La respuesta entonces no cambia, es la clave A. La clave A para el problema 7. El problema 8. Dice, muchachos, se desea decorar una fiesta con globos, el cual se cuenta con un tanque que contiene 3,7 mol de gas helio, ¿no? Para esos globitos que flotan, ¿ah? Porque si lo inflamos con el aire de nuestros pulmones, esos globos pues se van al suelo, ¿no? No se elevan, porque como el aire que expulsamos nosotros, o el aire pues tiene la misma densidad, no se eleva, ¿no? En cambio el helio es más ligero, pues los globos inflados con helio pueden ascender, y esos son los globitos pues que vemos en las películas, ¿no? Porque conseguir helio, jóvenes, es muy costoso. Vamos a inflar globos entonces con helio. Disponemos de un tanque que contiene 3,7 mol de gas helio. Dice, si cada globo se infla con 4,1 litros de volumen a una presión de 1,2 atmósferas y 27 grados centígrados de temperatura, ¿cuántos globos se han inflado, ¿no? Si en el tanque queda un remanente, o sea, un sobrante de 4,2 por 10 a la 23 moléculas de gas. O sea, para llenar ciertos números de globos,
he utilizado el helio que está en un tanque, pero no se va a acabar todo el helio, sobra helio. Yo debo saber cuánto es lo que se ha consumido, ¿no? Cuántas moles de helio se ha consumido para inflar los globos. Lo que yo tengo son las moles totales, 3,7 moles al inicio, y tengo la cantidad de moléculas al final. Esta cantidad de moléculas lo puedo pasar a mol. Conociendo lo que había al inicio y lo que había al final, puedo saber cuánto se ha consumido para inflar los globos, ¿no? Y con ello voy a averiguar cuántos globos se han utilizado o se han inflado. Bien, primero vamos a determinar los números de mol de gas helio empleados en el inflado de los globos. Esto a partir de la cantidad inicial y el residuo que queda en el recipiente. Ponemos así, las moles iniciales de helio es 3,7, esa unidad. Y lo que queda es 4,2 por 10 a la 23 moléculas, lo voy a convertir a moles. Utilizo esta fórmula que hemos visto en unidad de química de masa. Si tengo un número de moléculas, lo divido entre el número de Avogadro y tendría el número de moles, ¿no? 4,2 por 10 a la 23 moléculas, eso es lo que queda en el balón luego de finalizar la fiesta. Lo divido entre el número de Avogadro porque el número de Avogadro es una mol, moléculas por mol, y me sale 0,7. Significa, jóvenes, que si había al inicio 3,7 y al final quedan 0,7, se utilizó esta diferencia, ¿no? Se utilizó 3 moles. El problema ahora es averiguar con esos 3 moles de gas helio cuántos globos se pueden o se han llenado. Como me dicen que cada globo utiliza 4,1 litros a esta temperatura y a esta presión, yo puedo con la ecuación de estado calcular cada globo cuántas moles de helio contiene, ¿no? Cada globo cuántas moles de helio contiene, y conociendo cuántos he utilizado, puedo saber pues cuántos globos se han llenado, ¿no? Decimos acá, luego determinaremos el número de mol de gas helio que se requiere para llenar cada globo. Con esta formulita de la ecuación de estado voy a hallar N, que hay en cada globo de helio. Entonces voy a despejar y tendría pues esto de acá. Estos valores son datos a presión, volumen, temperatura. Fíjese, esto para el globo, para cada globo, ¿no? La presión es 1,2 atmósferas, el volumen 4,1 litros, temperatura 27 grados centígrados. Voy a reemplazar entonces acá para averiguar cada globo cuántas moles tiene. 1,2 atmósferas, volumen 4,1 litros. Este es el valor de R. Y la temperatura, que era 27 Celsius, le he sumado 273 para que esté en Kelvin. Cancela, miren, atmósfera, atmósfera, litro, litro, Kelvin, Kelvin, y la respuesta sale en mol. Y va a salir, jóvenes, 0,2 moles. Significa que para llenar cada globo voy a utilizar 0,2 moles de helio. Y ya sé que se han utilizado 3 moles de helio en total. ¿Cuántos globos habrán utilizado, se habrán llenado, ¿no? Si para cada globo voy a utilizar 0,2 y en total he utilizado 3 moles, ¿no? Entonces ya eso es aritmética simple. Finalmente, el número de globos que se llenaron con las 3 moles de gas helio, considerando que cada globo tiene 0,2 moles, sería así. El número de globos sería pues moles de helio en total sobre lo que se utiliza en cada globo, ¿no? Y esto me sale pues 15 globos, ¿no? 15 globos fueron llenados, la clave pues es la C. Esta operación final, jóvenes, ya no es química, esto es aritmética, ¿no? Esto es aritmética. La química se resuelve con esta ecuación de estado. Eso ya por si acaso, ¿no? Bien, ejercicio número 9. Dice, un ejemplar adulto de ballena azul tiene una capacidad pulmonar de 5 por 10 a la 3 litros. Quiere decir que en su pulmón puede llenar aire de 5 por 10 a la 3 litros de volumen. 5 por 10 a la 3, muchachos, es 5 por 1000, o sea, 5000 litros, o sea, por si acaso. 5,0 por 10 a la 3 es 5 por 1000, 5000 litros. Quiere decir que cuando una ballena respira, en su pulmón, cuando aspira, ¿no? En su pulmón ingresan 5000 litros de aire. Determine, dice, la masa en kilogramos de aire. Suponga una masa molar promedio del aire, 28,98 gramos por mol, contenida en los pulmones de una ballena azul a 0 grados centígrados y una atmósfera, suponiendo que el aire se comporta idealmente, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en este problema es analizar el pulmón
de una ballena, ¿no? Ahí hay aire cuyo volumen es 5.000 litros. Ese aire está a 0 grados centígrados y una atmósfera de presión, y ese aire tiene una masa molecular de 28,98 gramos por mol. Con ello me piden averiguar cuántos gramos de aire hay en ese pulmón, y la respuesta es expresarlo en kilogramos, ¿no? Primero vamos a ver los gramos, porque recuerden que cuando se opera con la ecuación de estado, la masa debe estar en gramos. Una vez que hayamos la respuesta en gramos, lo podemos pasar a kilogramos para indicar las alternativas. Como me piden masa de aire, jóvenes, en los pulmones en el pulmón de esta ballena, voy a utilizar pues esta ecuación. Aquí está la masa. Voy a despejar. Despejando, tengo esto. Significa que toda esta información debe venir en el ejercicio. Presión, acá está, miren, una atmósfera. Volumen, acá está, 5.000 litros. Masa molecular del aire, acá está. Masa molar o masa molecular. R es constante y la temperatura acá está, 0 grados centígrados. Puedo hallar la masa de aire que hay en el pulmón de una ballena. Reemplazando sería así, una atmósfera, 5.000 litros, 28,98 gramos por mol. Este es el valor de R para atmósferas. Y la temperatura sería 0 grados Celsius. Le sumo 273, sería pues 273, ¿no? Noten que se cancela atmósfera, se cancela litro, se cancela mol, se cancela Kelvin y la masa va a salir en gramos. Es por eso que yo no puedo dar una respuesta directa, ¿no? Para estas claves, primero debo calcular la masa en gramos. Y esto sale 6.472,8 gramos. Para pasarlo a kilogramos hay que dividirlo sobre 1000, ¿no? Hay que dividirlo sobre 1000. Y la división sobre 1000 sale 6,4728. Pero redondeándolo a 2 decimales sería 6,47, ¿no? Esto es 6,47 kilogramos, que corresponde pues a la alternativa A de este problema, ¿no? De este problema. Bien. Ejercicio final, número 10. Este ya es un problema más analítico, jóvenes, es un problema tipo UNI, examen de admisión UNI. Y los problemas de UNI, jóvenes, no significa pues que sean complejos, ¿no? Lo que sí significa es que son poliproblemas. Hay varias operaciones en un solo ejercicio. O sea, hay hasta 4 problemas en un solo ejercicio, ¿no? Y se debe hacer pues aquí por varios pasos. Claro, si uno sigue la teoría, igual va a llegar pues a la respuesta, ¿no? Eso no va a cambiar. Dice, el dióxido de carbono constituye aproximadamente el 0,04% en masa de la atmósfera terrestre. O sea, de cualquier cantidad de aire que tengamos, porque la atmósfera está formada por aire, el CO2 va a representar el 0,04% de la masa del aire. La masa molar o molecular del aire es, aquí hay que tomar 29 gramos por mol. Dice, si se recolecta una muestra de 2 litros de la atmósfera, o sea, de aire a nivel del mar, a una presión de una atmósfera, en un día caluroso de 27 grados centígrados, la pregunta es cuántas moléculas de CO2 se encuentran en la muestra. Y para ello, obviamente, vamos a utilizar el número de Avogadro. Eso quiere decir, muchachos, que hay que calcular el número de mol de CO2 que hay en el aire, porque ya sabemos que cada mol es 6 por 10 a la 23 moléculas, ¿no? Es el número de Avogadro. Si yo calculo que hay 2 moles de CO2, habría 2 veces 6 por 10 a la 23 moléculas. Primero debo calcular el número de moles de CO2. Pero para hallar el número de moles de CO2, yo necesito su masa, porque las moles es masa entre masa molecular. Y para conocer la masa del CO2, yo necesito la masa de aire, ¿no? Porque el CO2 representa el 0,04% del aire. Necesito la masa de aire. Y para hallar la masa del aire, necesito pues las condiciones del aire que me dan acá. Volumen, temperatura, presión, masa molecular. Quiere decir que el primer paso en este problema, la primera operación o el primer problema, ¿no?, de este ejercicio, va a ser calcular la masa de aire. Voy a utilizar esta ecuación para hallar la masa de aire. El aire que me dan aquí es de 2 litros, ¿ah? Me dan el volumen, es de una atmósfera, me dan la presión, es de 27 grados centígrados, me dan la temperatura, y me dan la masa molecular 29. Voy a hallar M, R es constante. Entonces, despejando, quedaría así. Voy a reemplazar entonces los valores para hallar la masa de aire.
Presión, 1 atmósfera. Volumen, 2 litros. Masa molecular del aire, 29 gramos por mol. Este es el valor de R en atmósfera y la temperatura es 27 más 273 en Kelvin. Noten, atmósfera se cancela con atmósfera, litro con litro, mol con mol, Kelvin con Kelvin y la masa sale en gramos. Y me sale 2,358 gramos. 2,358 gramos. Ahora, esa es la masa de aire. Esa es la primera operación. La segunda operación es sacar la parte que le corresponde al CO2. De esta masa de aire, el CO2 representa el 0,04%. Esa es la segunda operación. La masa de gas dióxido de carbono, cuya masa molecular es 44, este valor 44, recuerden muchachos, se calcula con estos datos, ¿eh? Oxígeno y carbono, ¿no? Para el CO2. Entonces, la masa de gas dióxido de carbono que se encuentra, jóvenes, contenida en el aire, representa el 0,04%. Entonces voy a hallar la masa de dióxido de carbono, que sería la segunda operación. La tercera operación es hallar su número de mol, y la cuarta operación es hallar el número de moléculas. Su masa sería así, ¿eh? A lo que he calculado la masa de aire le voy a sacar el 0,04%, ¿no? Que sería 0,04 dividido sobre 100. Y esto sale un valor muy pequeño, a 9,432 por 10 a la menos 4 gramos. Y eso es obvio, jóvenes, ¿no? Porque la cantidad de CO2 en el aire que respiramos es pequeñísimo. El aire que respiramos tiene pues oxígeno, nitrógeno, hasta argón, pero CO2 es una cantidad muy pequeña, 0,04%. Listo. Como ya tengo la masa de CO2, voy a averiguar cuántas moléculas de CO2 hay acá. Pero para hallar el número de moléculas debo calcular el número de mol, porque cada mol contiene 6 por 10 a la 23. Entonces voy a hallar el número de mol. El número de mol se calcula así, masa entre masa molecular. Esta es la masa de CO2 y su masa molecular es 44. Entonces voy a hacer esto. Voy a reemplazar acá entre 44 gramos por mol, se cancela esto y la respuesta sale en mol. 2,5 por 10 a la 2,14 por 10 a la menos 5 mol. Quiere decir que dentro del aire que estamos analizando existen 2,14 por 10 a la menos 5 mol, donde cada mol contiene 6 por 10 a la 23 moléculas. Por lo tanto, el número de moléculas sería 2,14 por 10 a la menos 5 por 6 por 10 a la menos 3, porque esta es una mol. Esta es la mol. Hago la multiplicación aquí y el número de moléculas en 2 decimales sale 1,29 por 10 a la 19, ¿no? Porque esto ya se vuelve entero acá. Se vuelve entero al hacer la multiplicación. Y eso corresponde, jóvenes, a la clave B del problema, ¿no? Como pueden visualizar, acá está, clave B 1,29 por 10 a la 19. Noten entonces de que, por esa razón le digo que es un problema tipo uni, porque hay 4 ejercicios en uno solo, ¿no? A nivel de las amarcos solamente le piden una cosa. O sea, le pueden dar el enunciado y pedirle pues la masa de aire, o pedirle la masa del CO2, o pedirle las moles del CO2, o pedir el número de moléculas de CO2. Pero aquí hay 4 cosas, ¿no? El examen de la uni lo permite, jóvenes, porque tienen pues tiempo suficiente para ello, ¿no? Tienen tiempo suficiente para ello. Bien, esto sería entonces la parte teórica de esta clase. Como ven, los cálculos se basan pues en la ecuación de estado, la ecuación fundamental. Bien, antes que terminemos, les voy a indicar, muchachos, los problemas que van a resolver como tarea esta semana, así que todavía no se desconecte porque algunos ya se están yendo. Y todavía pues nos quedan algunos minutitos, ¿no? Los ejercicios que se van a resolver para esta semana de la práctica 17 son los ejercicios número 1, anotan muchachos, número 3 y número 9. 1, 3 y 9. Como ya saben, hay que hacer pues los cálculos en teoría en una hoja aparte antes de marcar pues la respuesta en el intranet. Algunos de frente ingresan a intranet, marcan sus respuestas y después cuando hacen la solución en papel se dan cuenta que cometieron pues un error, ¿no? Y bueno, hay que evitar eso, muchachos. Hay que evitar eso.
Bien, ahí nos estaríamos quedando entonces, ya no habría